El golpe que cambió todo. Copenhague, 1991. Una tarde tranquila. Michael Hutchence y Helena Christensen, una de las supermodelos más famosas del mundo, pedaleaban felizmente por las calles estrechas de la capital danesa. Eran la pareja perfecta. Él, el cantante más carismático del rock mundial. Ella, un ángel de pasarela. Se detuvieron a comprar pizza. Pero entonces, un taxista molesto porque su bicicleta bloqueaba el paso comenzó a gritarle. Hutchence respondió. El taxista bajó del vehículo y, sin más palabras, propinó un golpe brutal al rostro del cantante. Michael cayó hacia atrás, indefenso. Su cráneo golpeó el bordillo de la acera con un sonido seco que heló la sangre de Helena. Ese ruido, el impacto de su cabeza contra la piedra, perseguiría a la modelo durante décadas. Si te interesa mucho el video, síguenos, dale like y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos en el canal de Crónicas de Asombro. Hutchence quedó inconsciente. Sangre salía de su boca y sus oídos. El taxista, aterrado por lo que acababa de hacer, huyó. Helena gritaba pidiendo ayuda. Michael fue llevado al hospital, pero cuando despertó estaba tan agitado que los médicos lo dejaron irse sin hacerle más pruebas. Nadie imaginaba que ese golpe había partido su vida en dos. El Michael Hutchence que salió de ese hospital nunca volvería a ser el mismo hombre que había entrado. Y 6 años después, en una habitación de hotel en Sydney, esa lesión invisible cobraría su precio final. El dios del rock que conquistó el mundo. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos conocer quién era Michael Hutchence. Nacido el 22 de enero de 1960, en Sydney, Australia, Michael creció entre Hong Kong y su país natal. Esa mezcla de culturas moldeó su personalidad artística, inquieta, magnética, imposible de ignorar. En 1977, a los 17 años, formó In Excess junto a los hermanos Farris, Gary Beers y Kirk Penhey. La banda comenzó tocando en bares y clubes de Sydney, pero su talento era innegable. En 1980 lanzaron su primer álbum, y para 1982 ya habían conquistado Estados Unidos con The One Thing. Pero fue en 1987 cuando In Excess explotó globalmente. El álbum Kick vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos. Canciones como Need You Tonight, Never Tear Us Apart, New Sensation y The Ball Inside dominaron las radios del mundo entero. En 1988 ganaron 5 MTV Video Music Awards por el video de Need You Tonight. Michael Hutchence no era solo un cantante, era una fuerza de la naturaleza en el escenario. Con su cabello oscuro despeinado, con su chaqueta de cuero y esos movimientos sensuales que hipnotizaban a multitudes, se convirtió en el sex symbol definitivo de los años 80 y 90. El historiador musical, Ian McFarlane, lo describió perfectamente. Hutchence fue uno de los showman más importantes de la música de los 80 y 90, exudaba un carisma enigmático y desprendía un gran sex appeal con sus ágiles y exuberantes movimientos en el escenario. Pero detrás de esa imagen de estrella indestructible había un hombre profundamente curioso, sensible, hambriento de experiencias. Como diría Kylie Minogue, una de sus exparejas, sexo, amor, comida, sustancias prohibidas, música, viajes, libros. Quería probarlo todo. Los romances que incendiaron los tabloides. La vida amorosa de Michael Hutchence fue tan intensa como su música. Su romance con Kylie Minogue, entre 1989 y 1991, fue la fantasía perfecta. 2 superestrellas australianas, jóvenes, hermosas, en la cima de sus carreras. Fueron la pareja más querida de Australia y captaron la atención mundial. Para el documental Mystify de 2019, Kylie compartió videos y fotos de su relación. Cuando el director Richard Lowenstein, amigo cercano de Michael, recibió ese material, se quedó atónito. ¿Estás loca?, le dijo. Cuando llevé esos materiales en el avión,
Sentí que debía tenerlos en un maletín esposado a mi muñeca. Después de Kylie, vino Helena Christensen, la supermodelo danesa. Su relación fue apasionada, pero sería ella quien presenciaría el momento que cambiaría todo, el accidente en Copenhague. Pero el romance más polémico y destructivo fue con Paula Yates, la famosa presentadora de televisión británica. Paula estaba casada con Bob Geldof, el músico y activista que organizó Live Aid. Geldof y Hutchence eran amigos. El escándalo fue brutal. Paula dejó a Geldof por Michael, desatando una guerra mediática sin precedentes. En 1996, tuvieron una hija a la que llamaron Heavenly Irani Tiger Lily. Pero la batalla legal por la custodia de las otras 3 hijas de Paula con Geldof se volvió cada vez más feroz. Esa batalla judicial, junto con las secuelas del accidente, empujaría a Michael hacia el abismo. La lesión que nadie vio. Después del golpe en Copenhague, Michael les dijo a sus amigos que había tenido un accidente y que había perdido el sentido del olfato y prácticamente todo el del gusto. Pero no habló sobre todas las repercusiones que ese trauma había dejado en su comportamiento. Richard Lowenstein, quien había dirigido 16 de los videos más icónicos de INXS incluyendo Never Tear Us Apart y Suicide Blonde, notó que algo estaba terriblemente mal. Me sorprendí cuando lo vi, porque Michael era una persona totalmente distinta de la que había sido meses antes. La irritabilidad era muy obvia. Lowenstein recordó un incidente revelador. Él practicaba kickboxing tailandés, y si hablábamos de algo que le resultaba frustrante, arremetía y rompía la pared del hotel con el pie. Lo que más me perturbaba era su incapacidad de mantener una conversación coherente. Empezaba una historia, entonces cambiaba el hilo y hablaba de algo completamente diferente. Los cambios de personalidad de Michael eran dramáticos. El hombre que había sido paciente, cálido y carismático se volvía volátil e impredecible. Sufría de depresión severa. Consumía Prozac, como si fueran dulces. Su tolerancia a la frustración había desaparecido. Las reacciones emocionales eran desproporcionadas. Pero nadie entendía realmente qué estaba pasando. Su entorno interpretó estos cambios como estrés, agotamiento o consecuencias del uso de sustancias prohibidas. La realidad era mucho más siniestra. Era un cerebro dañado intentando funcionar bajo presiones titánicas. Helena Christensen mantuvo el secreto durante años porque Michael le había hecho jurar que no le contaría a nadie. Él no quería que su familia supiera. No quería que el mundo supiera. Quizás tenía miedo de parecer débil, de perder contratos, de ser visto de manera diferente. El comienzo del fin. A mediados de los años 90, la estrella de INXS comenzaba a declinar. La música había cambiado. El grunge había tomado el control. Bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden dominaban. El estilo glamoroso de INXS empezaba a parecer anticuado. En 1997, INXS lanzó Elegantly Wasted, su 10º álbum. Las críticas fueron mixtas. Las ventas fueron decepcionantes. El álbum tuvo cierto éxito, pero nada comparado con la gloria de Kick 10 años antes. Para empeorar las cosas, en una ceremonia de premios, Liam Gallagher de Oasis hizo comentarios despectivos sobre Hutchence que lo afectaron profundamente. La juventud, ese tesoro preciado de todo artista, se estaba desvaneciendo. Y Michael lo sabía. Pero había algo más. La batalla legal de Paula Yates con Bob Geldof se había intensificado. La policía había allanado la casa de Paula buscando sustancias prohibidas tras denuncias de niñeras. Hubo intentos de quitarse la vida por parte de Paula. Geldof presionaba para quedarse con las 3 hijas que tenía con ella. Michael no podía ver a su hija, Heavenly Tiger Lily, porque Paula no podía salir de Inglaterra por problemas legales. La desesperación lo estaba consumiendo. Las últimas horas, una noche en el Ritz-Carlton. El 18 de noviembre de 1997, Michael Hutchence se registró en el Hotel Ritz-Carlton de Sydney con un nombre falso, Murray River.
Le dieron la habitación 524. Había llegado de Los Ángeles, donde había conversado con Quentin Tarantino y Michael Douglas sobre posibles proyectos cinematográficos. INXS estaba a punto de comenzar una gira por el 20 aniversario de la banda. Al día siguiente tendrían el último ensayo antes del primer show. Michael también planeaba casarse con Paula en la isla de Bora Bora una vez terminada la gira. El 21 de noviembre, Michael fue a cenar con su padre, Kel Hutchins. Se lo vio animado, aunque preocupado por el juicio de custodia de Paula en Londres. Kel lo dejó en el hotel esa noche. Sería la última vez que vería a su hijo con vida. En la madrugada del 22 de noviembre, Michael hizo varias llamadas telefónicas. Habló con Paula Yates. La conversación no fue buena. Ella estaba bajo tremenda presión en Londres. Después habló con Bob Geldof. La discusión fue intensa, tan fuerte que los huéspedes de habitaciones cercanas la escucharon. También llamó a Michelle Bennett, su primer amor, a quien le había escrito la canción Never Tear Us Apart. Le imploró que fuera a verlo. Ella dejó todo y condujo hacia el hotel. El viaje le tomó 20 minutos. Se lo escuchaba rendido, recordaría años después. Pero Michelle llegó demasiado tarde. 11:50 de la mañana, el silencio final. La mañana del 22 de noviembre de 1997, una camarera del hotel intentó entrar a la habitación 524 para limpiarla. Tuvo que empujar la puerta con todas sus fuerzas. Algo la bloqueaba desde adentro. Cuando finalmente logró abrirla, la escena la dejó paralizada. En el suelo, en posición casi fetal, completamente sin ropa, yacía el cantante más famoso de Australia. Un cinturón de cuero apretaba su cuello. Estaba atado a la puerta. La camarera tardó unos segundos en reaccionar. Salió corriendo, desesperada, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Michael Hutchins, de 37 años, estaba muerto. El padre de Michael recibió la noticia de la manera más cruel posible. Un periodista llamó a su casa pidiéndole un recuerdo de su hijo fallecido. Así fue como que el Hutchins se enteró de que Michael había muerto. Las pruebas encontraron en su organismo grandes cantidades de bebidas alcohólicas, estupefacientes, Prozac y otros medicamentos recetados. El forense dictaminó la causa de muerte como terminación voluntaria de la vida. El mensaje que Michael había dejado en el teléfono de su manager parecía confirmarlo: nada me importa ya. Las teorías: accidente o desesperación. 2 años después de la muerte de Michael, Paula Yates hizo una declaración que conmocionó al mundo. Afirmó públicamente que Michael no había buscado quitarse la vida. Según ella, practicaba un juego íntimo que consistía en cortar el oxígeno durante el autoerotismo para prolongar el placer, una práctica llamada hipoxifilia. Paula insistió en que Michael había hecho esto con ella varias veces durante sus encuentros íntimos. Los investigadores policiales, sin embargo, descartaron la posibilidad de un accidente. Trágicamente, Paula Yates murió 3 años después, el 17 de septiembre de 2000, por una sobredosis accidental de medicamentos. Tenía solo 41 años. Su hija con Michael, Heavenly Tiger Lily, quedó huérfana a los 4 años y fue criada por Bob Geldof. La verdad oculta, el documental que lo cambió todo. En 2019, Richard Lowenstein estrenó Mystify, Michael Hutchins, un documental que cambiaría la historia sobre la muerte del cantante. Lowenstein había pasado 5 años recopilando material, entrevistando a familiares, miembros de la banda, y exparejas como Kylie Minogue, Helena Christensen y Bono de YouTube. El momento crucial llegó cuando Helena Christensen finalmente decidió romper su silencio sobre el accidente de Copenhague. Ella nunca había hablado del tema porque Michael le hizo jurar que lo mantendría en secreto, y ella decidió cumplir, explicó Lowenstein. Pero se sentó y dijo: creo que es hora de contar la historia completa. Pero la revelación más impactante vino después. Lowenstein consiguió acceso a la autopsia completa de Michael,
180 páginas de informes médicos. Al no entender gran parte del contenido, se lo envió a un profesor de neurociencia de la Universidad de Melbourne. Días después, recibió una llamada que lo dejó helado. «¿Usted sabía que él tenía un daño cerebral grave?», preguntó el médico. «Mira el tamaño de la lesión. Esto significa que no es algo pequeño. Escondía algo realmente grande». La resonancia magnética mostró una fractura craneal, nervios dañados y un impacto severo que afectó funciones esenciales. Pero lo más grave era lo invisible, la lesión cerebral masiva que alteró su personalidad, su capacidad para regular emociones y su tolerancia al estrés. «De pronto me di cuenta de que todas las piezas del rompecabezas encajaban», dijo Lowenstein. La personalidad de Michael había cambiado dramáticamente durante un periodo de 2 a 3 meses mientras trabajaba con él, en el medio de los cuales pasó el accidente. Bono de YouTube, amigo cercano de Michael, recordó una conversación reveladora. «Me confesó que después de ese accidente todo cambió para él. Le llevó a tener muchas inseguridades y se olvidó de quién era». El legado interrumpido. La muerte de Michael Hutchence devastó a INXS y al mundo de la música. Su funeral se celebró en Sydney con la asistencia de Nick Cave, Tom Jones, Jason Donovan y los integrantes de Midnight Oil, además de todos los miembros de INXS. Fue incinerado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park. Miles de fans lloraron en las calles de Australia. El país había perdido a uno de sus hijos más brillantes. INXS intentó continuar con vocalistas temporales, incluyendo a Terence Trent D'Arby, Suze DeMarchi y Jimmy Barnes. En 2005 realizaron el reality show Rockstar INXS para encontrar un nuevo cantante. El canadiense J.D. Fortune ganó y grabó un álbum con la banda. Pero nunca fue lo mismo. La magia única que Hutchence aportaba era irreemplazable. En 2012, INXS se disolvió definitivamente. En 2001, Michael fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de la Australian Recording Industry Association, ARIA. Su único álbum como solista, titulado simplemente Michael Hutchence, fue lanzado póstumamente en 1999. Incluía colaboraciones con Bono, quien cantó y grabó parte de Slide Away. El álbum mostró una faceta introspectiva y experimental, muy diferente del pop rock de la banda. La tragedia de lo invisible. Tina Hutchence, hermana de Michael, expresó su dolor tras enterarse de la verdad. «Sé que Michael estaba tan feliz con Elena. Pero me sentí con rabia cuando me enteré por primera vez del asalto, ya que sentí que era su deber decirle algo a su familia. Hubo todas estas historias horribles sobre Michael después de su muerte, por lo que Elena no nos contó sobre la lesión en la cabeza, lo cual estuvo mal». Hoy, más de 27 años después, Michael Hutchence sigue siendo recordado como uno de los frontman más carismáticos de la historia del rock. Vendió más de 65 millones de discos con su banda. Creó canciones inmortales que siguen sonando en radios de todo el mundo. Pero también representa una conversación necesaria sobre salud mental, lesiones cerebrales traumáticas y la fragilidad que puede esconder incluso la estrella más brillante. Su vida no fue solo la de un ídolo, fue la de un hombre peleando contra un daño silencioso que nadie entendió a tiempo. El mensaje final que dejó, «Nada me importa ya», no fue un arranque repentino. Fue la culminación de años de dolor acumulado, incomprensión, confusión interna y desgaste físico. Fue el eco de una vida que comenzó a fracturarse el día en que su cabeza golpeó el pavimento en Copenhague. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de esta historia. No te olvides de seguirnos, dejar tu like y activar la campana. Nos vemos en el próximo video de Crónicas de Asombro.